instancia con el profesor Jacques April. En cuanto se refiere a mi corta exposición, es simplemente un alegato, o más bien un llamado, que formularé con 3 preguntas. Primera pregunta: ¿en qué quedó y en qué estado está hoy la historia de las ciudades de Colombia? Nos informa sobre eso un vistazo rápido a los congresos de historia. En 1981, hace más de 25 años, sorpresivamente fuimos invitados a participar en Medellín al tercero Congreso de Historia Colombiana. Se presentaron 29 ponencias distribuidas así: nación y región, 6 ponencias. Historia contemporánea, 5. Historia rural, 2. Temáticas diversas, 13. Historia urbana, 3. 2 de ellas enfocadas a temas adscritos a la sociología urbana. En los siguientes congresos se dejó un espacio a la historia urbana, pero no advertí mayor desarrollo. No obstante, tanto en los 80 como en los 90, pudimos comprobar que la ciudad, al parecer, interesaba más a historiadores, antropólogos o sociólogos que a los mismos planificadores urbanos y los arquitectos, para quienes es materia prima. En 1992 en Bucaramanga sesionó el 8º Congreso titulado Fronteras, Regiones y Ciudades. Se presentaron 20 ponencias con esta distribución: Historia regional, 11, Historia empresarial, 4, Historia urbana, 5. Entre estas últimas, una de carácter sociológico y, por fin, 4 enfocadas directamente hacia el urbanismo y la arquitectura. Hace poco, en 2003, el historiador Renan Silva analizaba el contenido de una revista académica bogotana de historia y hacía una distribución temática de los 162 artículos publicados en 24 números durante 14 años, con el siguiente cuadro: Historia política, 38 artículos; de la cultura y del arte, 29; social, 27; económica, 17; historiografía, 15; historia de las mujeres, 13; de la ciencia, 10; de la iglesia y religión, 8; historia urbana, 5. O sea, el 3,2% del total. Como ven, lo urbano viene de último, incluso después de la teología. Todo lo anterior como sencilla muestra que expresa muy bien la persistente penuria e indiferencia académica por el hecho urbano. Es decir, que por lo general los escasos estudios explican de manera meramente epidérmica algún breve acontecer o fenómeno social que ocurrió en un escenario urbano, pero nunca indagan el origen de esta forma de hábitat o analizan el desarrollo del cuerpo humano en su materialidad,
considerada esta como la unidad entre la geografía y el hábitat natural de un lugar remodelado como escenario hábitat humano mediante el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería. Segunda pregunta. ¿Qué pasa en la academia, en las escuelas de historia y de arquitectura? Se nos dice a diario desde hace mucho tiempo que en Colombia, en el hábitat urbano, vive el 75 a 80% de la población del país. No vemos correlación alguna de esta cifra con un especial interés académico para enfrentar esta realidad social nueva y creciente. Que yo sepa, la ciudad es ausente como tal en su categoría de hábitat específico en el pensum de las facultades y departamentos de historia. Asimismo, la ciudad es ignorada de los departamentos de geografía. Hasta donde estoy informado, el urbanismo es ausente en casi todas las escuelas de arquitectura, 60 en el país, donde todavía reina el sagrado lote, donde diseñar un supermercado o proyectar un hotel de turismo 8 estrellas, nada más. Tanto es así que si un alumno está interesado en la ciudad, en el urbanismo, en la planificación urbana, terminado el pregrado, tiene que buscar muy lejos un posgrado, una maestría o un doctorado que por lo general solo encontrará en el exterior. Tercera pregunta. Y al propósito, ¿qué sabemos de las ciudades del Pacífico? Con las situaciones que acabo de mencionar persiste una carencia igual abrumadora de conocimiento de las ciudades del país. El Pacífico de frontera a frontera presentaba en el censo de 2005 una completa gama urbana con unas 20 localidades de todo nivel, género, forma, desde ciudades nacientes o embrionarias hasta conglomerados urbanos complejos. Timbiquí, 3.500 habitantes. López de Micaí, 4.000. Acandí, Bayasolano, Borayán, Nuquí, Pizarro, Certegui, 5.000 habitantes. Alto Bodo, 6.000. El Charco y Río Sucio, 7.000. Condoto, 8.000. Tado, 11.000. Barbacoas, 12.000. Guapi, 16.000. Ismina, 18.000. Tumaco, 85.000 habitantes, de los cuales la mitad ya no cabe en la isla y se radicó en los manglares del continente, en zonas de marea de puja y sin planeamiento previo alguno. Quibdó, 100.000 habitantes, con unos suburbios en digitaciones, llegando a configurar la ciudad nueva, aquella del segundo piso, en formación en la meseta oriental, en una topografía tan adversa que hipoteca el futuro y obstaculiza la racionalización urbana. Buenaventura, 300.000 habitantes, se dice, más de la mitad en el continente, una segunda ciudad sin ningún tipo de planeamiento y sin diseño. Algunas de estas ciudades tienen una larga historia, otras son modernas, algunas son gérmenes, no más, pero ninguna merece esta carencia de interés por su trayectoria,
sus modalidades de expansión o por las peculiaridades de su modo de urbanización y de su diseño. No obstante, ninguna ha merecido especial atención de los historiadores o de los urbanistas y planificadores. Aquí están las tres preguntas que configuran mi exposición. Eso quería decir en estos días que estamos viviendo en Colombia un nuevo ciclo de la urbanización a la brava, que repite nuevamente el viejo modelo del ciclo colonización, expulsión, latifundio. Agregar de paso que seguiremos trabajando. Tengo un programa completo para los próximos 25 años, pero que estamos muy solos. Muchas gracias. Vamos a hablar del patrimonio afrodescendiente en el Pacífico, pero del patrimonio que tiene que ver con la arquitectura, con el urbanismo y con las formas de organización territorial. Yo quiero recordar una definición, lo que es la cultura, porque muchas veces hablamos de cultura. Estamos en la cultura de no pago, la cultura de muchas cosas, y a veces no consideramos esta definición. Conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Yo quiero insistir en esto porque hablamos de la identidad cultural de la gente del Pacífico, de sus manifestaciones culturales y estamos excluyendo algunos de sus aspectos. Generalmente estamos considerando estas comunidades bajo una perspectiva a veces un poco romántica, a veces un poco con la reivindicación de lo nuestro, de lo que nos pertenece, pero me parece que es importante precisar esos términos. La cultura engloba letras, artes, modos de vida, derechos fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradiciones y creencias. ¿Puedes pasar? Y es en ese sentido en que consideramos la vivienda y la arquitectura del Pacífico y los modelos urbanos, la forma de poblamiento y de desarrollo de pueblos y de ciudades como parte de la identidad cultural. Entre las manifestaciones que constituyen el patrimonio cultural están el paisaje, sus elementos, su ritmo y equilibrio, lo musical, lo oral, lo literario, los bienes muebles, las bellas artes, utensilios y objetos creados por la mano y mente del hombre, costumbres, mitos, ritos y lo lúdico en la sociedad y sus grupos, vestigios arqueológicos, prehistóricos o históricos. Y vamos a referirnos a los elementos o espacios construidos por el hombre, surgidos siempre con la doble y simultánea condición de satisfacer una necesidad y de expresar unos ideales y aspiraciones, elementos que van desde lo arquitectónico hasta lo urbano. Porque cuando hablamos de patrimonio cultural o nos referimos al patrimonio arquitectónico o al patrimonio cultural inmueble, generalmente tenemos en la mente unos edificios prestigiosos que corresponden a un cierto tipo de arquitectura. Yo quiero recordar cómo el sistema urbano-aldeano del Pacífico, nosotros lo hemos denominado así porque son muy importantes los pueblos, las aldeas y los pequeños caseríos. Está configurado por esas ciudades a las que se refirió el profesor April, por
las cabeceras de los principales municipios y por una cantidad de pequeños asentamientos rurales. Unos de ellos tienen pocos habitantes, pocas casas, pero juegan un papel muy importante en la administración del territorio, en la producción, en el dominio. Ese puntilleo es simplemente un reflejo del poblamiento del Pacífico a lo largo de los ríos y de las costas. También recordar que de la misma manera que en otras regiones del país, tenemos varios modelos de ocupación del territorio. El primero, el aborigen; el segundo, el colonial español minero, y después tenemos el modelo de poblamiento negro, que es de simbiosis étnica, cultural y arquitectónica y ese periodo durante el cual se crean pueblos y se configuran las redes de aldeas. Actualmente estamos en un periodo de desarrollo de las ciudades, de creación y desarrollo de ciudades. Bueno, el proceso puede seguir pasando. Este proceso de poblamiento en el Pacífico indudablemente se da respondiendo a las distintas épocas históricas, y el poblamiento negro se inicia hacia finales del siglo XVII, del siglo XVIII, cuando la población afrodescendiente se fue esparciendo por el territorio que antes ocupaban los americanos. Recuerden que hubo cimarrones, libertos y por último una colonización de baldíos producida por comunidades negras, por familias negras que se dispersan por los ríos y generan una cantidad de colonias agrícolas de las cuales surgen los actuales pueblos y la mayoría de las cabeceras municipales. ¿Pasa? Se crean distintos lugares de producción a orillas de los ríos. A partir del desmonte se instala una familia, desmonta, cultiva, y con el crecimiento de la familia entonces se va desarrollando el poblado. Tengo una hipótesis, y es que el modelo de organización territorial y residencial de los negros del Pacífico es un patrimonio arquitectónico valioso que no ha sido reconocido y que aún los mismos afrodescendientes lo estamos negando. ¿Por qué? Porque ese modelo urbanístico responde a la definición de cultura. Expresa modos de vida, prácticas sociales y productivas, modalidades de construcción de vivienda que son simbióticas, que respetan el medio natural, que utilizan recursos del entorno y que expresan también costumbres de los moradores, valores, tradiciones y creencias. Y es en este sentido, entonces, que estamos dándole una nueva mirada a los resultados de nuestros estudios sobre la vivienda y los pueblos del Pacífico. Bueno, no tengo nada que decir sobre la herencia cultural. En la arquitectura y en el urbanismo, entonces encontramos una simbiosis étnica y cultural que expresa las dos etnias Pacífico. No sabemos muy bien hasta dónde llega, digamos, los modelos africanos, de eso no se sabe nada, y es supremamente difícil que se reproduzcan en las condiciones en que tuvieron que vivir aquí los esclavos. En primer lugar, la vivienda para ellos fue construida como rancherías por indígenas bajo el mando del capataz español, y allí podemos suponer que se hizo alguna simbiosis de orden arquitectónico y tecnológico. Estos asentamientos del Pacífico están estrechamente vinculados al paisaje, a la naturaleza, son simbióticos con ella. Y dentro de las categorías de hábitat que hemos estudiado,
está desde la vivienda dispersa hasta las ciudades, pasando por pequeños asentamientos, vecindarios rurales que son vecindarios de parientes, aldeas que pueden tener 50, 100, 200 casas. De 200 casas pueden ser una cabecera municipal, por ejemplo, a pesar de que son pequeñas, por la importancia que tienen en los aspectos de la producción, de la prestación de servicios. Aquí tienen una síntesis de los distintos modelos de ocupación territorial de que tienen los asentamientos, tanto en los ríos como en los mares. Y entre los modelos de poblamiento y de ordenamiento territorial persisten los hábitats americanos. Entonces, y hemos tenido ocasión de estudiarlos, son asentamientos que se dan dispersos a la orilla de los ríos o concentrados en aldeas y mantienen, digamos, algunas de las características del tambo ancestral. Esta es la comarca media del Río Atrato, donde ustedes pueden ver cómo hay una cantidad de pueblos a todo lo largo del río, y unos de ellos que son cabeceras municipales o puntos de poblamiento importante. La aldea se origina, como lo señalaba, en la parcela productiva. Esa parcela productiva se ocupa con una vivienda que inicialmente es un trabajadero y que se va mejorando a medida que mejora la producción. Pero también cuando crece la familia, llega un colono, se instala con su mujer, con sus hijos, o llegan dos colonos. Cuando se casan, cogen mujer o marido, o llegan otros familiares, se va generando entonces un vecindario de parientes, como en este caso en la costa de Buenaventura, el pueblo de Los Potes, donde en un lado están los padres y en el otro están los hijos, y así se va configurando el caserío. ¿Pasa? Hay un proceso que hemos estudiado con Jack sobre la transformación de esa parcela productiva en una aldea importante. Ese sigue la trayectoria, esa trayectoria espacial está articulada con la trayectoria demográfica y con el desarrollo de la producción agrícola. Bueno, aquí tienen en la costa de Buenaventura el vecindario rural que va configurando aldeas tan importantes como la del Pital. Costeras, hay costeras fluviales. Y la morfología de la aldea típica es lineal y está configurada por las viviendas, pero donde el espacio público, el espacio colectivo es supremamente importante. La casa es un refugio, la casa es un sitio que tiene menos importancia que los espacios de uso colectivo. Y también en determinadas circunstancias, tanto sociales, económicas o políticas, entonces ese pueblo, esa aldea, se puede convertir en una cabecera municipal importante y puede crecer. Todas las ciudades en general que surgieron de este proceso hoy son cabeceras de municipios, son las que señaló el profesor April, que aquí están las fotografías de aquellas que él nombró. ¿Pasa? Bien, yo quería señalar, y lo voy a pasar rápidamente, que hay unos elementos que son muy importantes en esa aldea y que son aquellos que consideramos como parte del patrimonio cultural arquitectónico, y es la morfología de la aldea, su desarrollo y la vida cotidiana y la forma como se articulan en ese espacio natural. Esa es Costa de Buenaventura, río Beté, este es el río San Juan, es Charambirá o Taparal, ¿pasa? Taparal. Y como en el modelo del desarrollo lineal
las relaciones de la comunidad, de todos los habitantes, se hacen a través de esa calle lineal, y todas las casas tienen el mismo tipo de relaciones con el río. Pero cuando la aldea crece, se conforma una segunda, una tercera calle y unas calles perpendiculares, y se va armando una trama rectangular, se mantienen unas de esas características. Entonces, pero esa calle tiene funciones múltiples, y en esa calle sucede todo, y en esa calle es el eje de todas las relaciones cotidianas, establece vínculo entre los moradores, sus viviendas y el río. Es un espacio colectivo de disfrute colectivo por excelencia. Allí hay espacios de trabajo doméstico, hay encuentro, también se trabajan algunas cosas, se producen, son los lugares de reunión, de tertulia de mujeres y de hombres, y los espacios de la vivienda, los privados, entonces se prolongan sobre la calle, el río o la playa. Entonces, esta fotografía no es muy buena, pero es en la playa de Luina, y en la anterior, donde está el desfile, digamos, más religioso, es la misma playa. Entonces, esa calle cambia permanentemente, primero con la marea, marea alta se convierte en un sendero, marea baja es amplísima, es todo un paseo, allí hay cantidades de actividades de todo tipo y todo tipo de celebraciones también. El espacio colectivo, repito, es más importante que el espacio privado. Puedes pasar rápidamente, pero la gente del Pacífico en las pequeñas aldeas ha definido unas normas de uso y manejo del espacio, y sobre la forma de implantación también de las viviendas. Tienen una especie de códigos aldeanos, ¿ya? Así como tenemos los códigos urbanos. Ellas buscan proteger las casas de la creciente del río, de la marea, de las inundaciones, reconocen el dominio familiar sobre los distintos lugares, privilegian intereses colectivos sobre los particulares y son legitimadas por la tradición, las prácticas cotidianas y las costumbres residenciales. Cuando el pueblo crece, se van transformando estas características, y hay un momento en que se quiebra el modelo, entonces se rompe y vamos a pasar ya a otro modelo de carácter más urbano. Pasa. Ahora, todas esas características, yo creo que alcanzan todos a leer, como la morfología de los poblados, están determinadas en gran parte por las características de la familia. Y es ahí donde a Jacques April y a mí, siendo arquitectos, nos tocó empezar a entender la familia y a tomar elementos prestados de otras disciplinas, porque si no, no podíamos entender la configuración del espacio, ni de la vivienda, ni la forma como se transforma. Y lo mismo que la creación y evolución de los pueblos. Esto es muy típico en los pequeños poblados, en las aldeas que tienen hasta 100 o 200 casas, y se mantienen algunos de esos rasgos en ciudades como Buenaventura, Tumaco o Quibdó, ¿ya? Entonces, la familia es esencial en la evolución, digamos, del pueblo, que recuerden, se configura un vecindario parental, y con el crecimiento se van generando otros vecindarios parentales. ¿Eso qué es? Que alrededor de un ancestro, entonces los hijos, nietos o parientes van construyendo sus viviendas en terrenos cedidos, heredados en vida por los primeros pobladores, y así se va configurando ese caserío. Entonces, la familia es determinante en las formas de agrupación de la vivienda, y si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en programas de vivienda en el Pacífico, debemos considerar eso, y si no, tenemos algunos fracasos. Este es el pueblo de Huina en Vallasolano, donde ustedes pueden observar
cómo en ese momento había como 40 casas o 50 y se generaron distintos vecindarios, el de los Rivas, el de los Paneso Rivas, el del Pacheco, el Pacheco Girón y Zúñiga. Allí llegaron inicialmente dos parejas, un cholo con su mujer y un negro con su mujer, y actualmente hay como 70 viviendas que están habitadas por la sexta o séptima generación de los fundadores del caserío hacia 1920-30, es otra historia, también está en el libro verde que está por allá afuera. Bueno, hay distintos casos del vecindario parental se repite y las relaciones de entre parientes son definitivas en la configuración del espacio. Por ejemplo, en este caso, en Punta Bonita, que es todo, algunos lo pueden conocer, es un pueblo de la costa de Buenaventura. Entonces, alrededor de un puente se han organizado, en el puente anterior, entonces se han organizado las viviendas de los parientes, madre con hijos, tíos, sobrinos, hay un palmar y entonces allí también encontramos agrupaciones de parientes y esto se repite de pueblo en pueblo, ¿ya? Y también en unas calles o en unos lugares de Buenaventura o de Tumaco. Hay unas persistencias del modelo aborigen americano. Tenemos las primeras representaciones hacia 1850 con la comisión coreográfica y una persistencias en el río Nuquí, 1988, 1987. Tuvimos la ocasión de estudiar estos hábitats, un texto no publicado, está el Chorí, hay muchos lugares. Y la casa, el Rancho Negro es herencia del tambo, tiene muchos de esos elementos, de esa casa transparente que el ojo atraviesa para llegar hasta las casas vecinas, las áreas públicas y alcanza a ver el entorno selvático, el río y a lo lejos el mar. Eso sucede en el tambo en Chorí. La casa es transparente, la gente no oculta, es un techo, ¿ya? Y entonces hay toda una relación con las familias, con los vecinos, con los parientes y con el entorno. ¿Pueden pasar? Bien, este es un tambo moderno con los tres elementos, los tres pisos, el de abajo, donde se guardan cosas, ahí pueden entrar los animales, allí pueden estar los espíritus de los ancestros. El piso segundo, donde está la vida, está el dormitorio, el fogón, la reunión, y el tercero, que es el ático, donde están los jais. Eso también está en los textos y hay unos textos bellísimos sobre la condición del tambo. ¿Pasa? La Casa Negra, entonces, toma la autóctona. El Rancho Negro toma esos elementos y los construye de la misma manera. ¿Pasa? Esta es la vivienda de tipo autóctono, trabajadero y distintas viviendas en el Chocó. ¿Pasa? Y esto ha sido señalado también por distintos autores. Entre ellos, en la vivienda rural en los años 40, entonces se señalaba el tambo en la geografía económica de Colombia, el tambo y la vivienda negra, como era, que es este rancho, y el sueño de cómo debería ser esa casa. Robert West, en 1957, hizo un recorrido por todas estas tierras bajas y nos dejó unos relatos sobre cómo era esa vivienda negra. Actualmente encontramos lo mismo en muchos lugares. Esta es muy bien construida además y señala que mantiene los rasgos fundamentales de la vivienda indígena, los pilotes altos en los materiales y en las técnicas de techar. Allí están las barbacoas, Carlos Botero, que son de origen embera.
Ernesto Gull en 1949 también nos describió esa casa. Es en un piso sobre 4 palos y un techo dentro del cual hay ramas secas para asustar a las aves nocturnas. Una aglomeración de estas habitaciones es la cosa más antihigiénica y el foco de infección más grande. En su estilo primitivo no se distingue en nada esta casa de la de nuestros antepasados prehistóricos, con la única diferencia que dentro de ella viven ciudadanos libres de un Estado moderno del siglo XX. Y Orlando Fals Borda nos decía, es en gran parte un legado de los indios. La habitación misma del negro chocuano es una adopción casi integral de la del indígena. Virginia Gutiérrez de Pineda también nos refería a la vivienda. La vivienda se adapta a las condiciones ecológicas, se construye en la zona superhúmeda de la vertiente del Pacífico sobre pilotes, típica casa india que pasó al grupo blanco y al grupo negro a través de la mita minera. Un gran cuarto constituye el cuadrilátero de la vivienda que sirve de almacén, sitio de reunión, comedor, dormitorio y cocina. Carece de instalaciones sanitarias, servicio de agua y defensa contra los insectos, alumbrado eléctrico y el menaje es reducido al mínimo. Esta es la vivienda estable porque la temporal, construida en Las Rosas o en sitios de minería eventual, caza y pesca, es más rudimentaria. Y es exactamente la vivienda que nosotros estudiamos y que seguimos encontrando en muchos lugares. Hay otro tipo de vivienda que es la vivienda tradicional en madera, que es la que va reemplazando entonces al rancho con techo de palma. Se edifica en maderas aserradas, con tejas metálicas, llega el zinc primero, después llega el Eternit y se va mejorando, digamos, de esa manera. Consideramos que esta vivienda es una expresión muy auténtica del patrimonio cultural inmueble de los afrodescendientes, incluso con sus decoraciones, con sus calados, etc. Sin embargo, la gente aspira a tener una vivienda más durable y pasa entonces a un tercer modelo. Esta es la configuración de un pueblo con estas casas, no me acuerdo cuál es, aquí en la costa de Buenaventura, Papayal, uno de los núcleos de Papayal, y parece que ha sido también como producto de un programa institucional, pero se mantienen esos elementos. Ya lo señalé que los espacios de trabajo doméstico en el área rural se prolongan hasta el río y la quebrada. Y como no hay servicios públicos, es allí donde se resuelven entonces esas necesidades. Cuando se construye un acueducto, por ejemplo, un acueducto rural, se rompe esta relación, las mujeres ya no lavan en el río, ya no tienen su tertulia en el río y cada una se relega en su casa donde tiene una llave y a veces puede tener un lavadero con una vecina, pero se van quebrando, digamos, estas costumbres. ¿Pasa? Bien, en esta vivienda lo que yo quería es mostrar cómo en una misma casa la casa se modifica de acuerdo con la familia y aquí hubo una primera vivienda de los más viejos, se le adicionó una parte para la nueva pareja y por último hay otros más jóvenes que viven en un cuarto. O sea, la vivienda también crece o también se puede reducir de acuerdo con la evolución misma de la familia. Y hemos visto cómo cuando se genera una nueva unión, entonces se construye una casa, pero cuando se desbarata también se puede desbaratar. Vamos a pasar rápidamente. Estos son unos de los elementos, digamos, de la imaginación creativa de ellos, pues pasar rápidamente, que prefiero mostrar unas imágenes. Y este es el último modelo, el que quiere la gente y el que estamos introduciendo desde fuera. ¿Pasa? Bueno, todo esto ha sido posible porque hay un régimen de apropiación de tierras por el trabajo, una posesión reconocida colectivamente,
se transmiten los predios productivos y los solares mediante la herencia en vida y la cesión a la parentela. Eso fue respaldado por la Ley 70, pero está siendo cuestionado por los grupos armados. Y no me voy a detener, esto también son las condiciones sociales, económicas, etcétera, que están incidiendo en que estos modelos auténticos estén transformándose y están incidiendo con una serie de rupturas. Las ciudades del profesor April, Nuquí, que es un centro urbano menor, pasa. La cabecera municipal de Vallasolano, que llaman Vallasolano, pero es Puerto Mutis, pasa. Tumaco, todos son fotos recientes. Buenaventura, que conocemos más acá, pasa. Y la ciudad de Quibdó, a la que Jack se refería en el modelo de expansión sobre las colinas, puede seguir pasando. Quibdó tuvo el mismo origen de la aldea, sobre el río, y estos son, digamos, los últimos modelos de arquitectura que están incidiendo en el Pacífico. Pasa. Las persistencias es una mirada sobre la ciudad de Quibdó y cómo todavía encontramos vecindarios parentales urbanos en Tumaco. Estos son callejones de familias, se va subdividiendo y se van construyendo casas hacia adentro y entonces allí se van agrupando las familias. También estudiamos ese fenómeno. ¿Pasa? Bueno, entonces, consideramos que la casa techada en palma y la vivienda tradicional en maderas aserradas deben ser consideradas como patrimonio cultural arquitectónico. Hasta ahora han sido reconocidos los palacios nacionales, los colegios, etcétera, y iglesias, que son símbolo y expresión de modelos de dominación económica, política e ideológica. Entonces, lo que estamos señalando es que es importante que como parte de la identidad cultural podamos reconocer la vivienda rural y sus manifestaciones y sus persistencias como patrimonio arquitectónico afrodescendiente, y que los mismos afrodescendientes lo estamos negando porque lo consideramos, así nos lo han hecho ver, como parte del atraso y de aquello que hay que negar. Y eso es lo que yo quería transmitir. Muchas gracias.